aleluya, aleluya. Buenas tardes, amiguitos, amiguitas que se encuentran conectados en la red social de Facebook. Aquí tu amiga Estrella del Reino, saludándote nuevamente, deseándote un día maravilloso, un día en la presencia del Señor. Vine a invitarte para que puedas entrar un ratito a la presencia del Señor. Aleluya. Estamos aquí dispuestos para enseñarte un poquito de la palabra del Señor y para llevarte un poquito de esperanza, un poquito de fe y esperanza. No sabemos, ¿verdad?, cuál será tu momento ahora, pero yo quiero decirte que cual sea tu momento, te puedes alegrar en el Señor. Aleluya. Gracias por el favor de tu atención. Hola, mi corazón. Ay, que está llegando mi hijito, apenas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar aquí. Amorcito, me das un momentito, ¿ok, mi amor? Solo me va a estar poquito. Aleluya, aleluya. Entonces, miren, mis amigos, vamos a poner una alabanza para que ustedes y yo nos regocijemos, nos alegremos y nos gocemos. Y vamos a aprender una capsulita en la palabra del Señor. Les voy a dar una capsulita pequeña de la palabra del Señor. Pero primero vamos a regocijarnos en esta preciosa alabanza. Gracias, Jesús. Bueno, ahorita yo te voy a servir la cena, mi amor, ¿ok? I love you. I love you. Bueno, es que tengo que atender a mi hijo, ¿verdad? Pero llegué un poco temprano ahora, entonces, pero él me espera. Aleluya. Entonces vamos a poner esta alabanza porque yo quiero que tú y yo le entreguemos al Señor eso que nos preocupa, eso que quizás nos ha entristecido, eso que quizás nos ha hecho sentirnos un poco desanimados, ¿verdad? Quizás la situación que miramos, tal vez eso a nosotros nos pone un poco tristes, pero nosotros que tenemos al Señor podemos decir, cambiaremos nuestra tristeza por el gozo de Dios, aleluya. Cambiaremos el luto por el gozo de Dios. Cambiaremos el enojo por el gozo de Dios, aleluya. Entonces, ¿verdad? Porque a veces, ¿cuántos de nosotros podemos estar enojados? ¿Cuántos de nosotros podremos estar frustrados? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar tristes? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar rebeldes? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos estar, bueno, vamos a decir que podríamos estar con ganas de cuitear, ¿verdad? De darnos por vencidos en aquello que nosotros hemos perseverado, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios quiere que continuemos perseverando y que no nos rindamos en aquello que es nuestro propósito en la vida, aquello que nosotros nos hemos propuesto hacer, ¿verdad? Aleluya. Entonces nosotros podemos seguir porque tenemos la palabra del Señor, porque tenemos el gozo del Señor, porque tenemos fe en el corazón, aleluya. Porque los que conocemos a Dios no nos rendimos, aleluya. Así vengan los fuertes vientos, así se levante tormenta, así llega el incendio, así llega la inundación, cualquier cosa, nosotros todavía nos mantenemos erguidos con nuestra cabeza en alto, aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es Jehová de los ejércitos el que levanta nuestra cabeza, dice, ¿verdad? Dice que el Señor es quien levantó nuestra cabeza y nosotros tenemos que mantener esta cabeza erguida, ¿verdad? No esta cabeza cabizbaja, sino esta cabeza así en lo alto, ¿verdad? Para que nosotros podamos levantar nuestros ojos, ¿verdad? Allá arriba, de donde viene nuestro socorro, de donde viene nuestra provisión, de donde viene nuestro consuelo, de donde viene, ¿verdad?, nuestro gozo, aleluya, de donde viene todo eso que tú y yo necesitamos cada día para seguir adelante, aleluya. Qué precioso es el Señor, que Él no nos deja solos a nosotros, que Él no nos deja peleando batallas solos, aleluya. Él nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que aferrarnos pues a las promesas que Él tiene allí para nosotros. Allí vamos a aprender un poquito, pero vamos a poner esta alabanza para que tú y yo pues podamos entender de lo que se trata, aleluya. Mira qué precioso. Vamos a poner esto. Aleluya. Y allí
Gózate y baila conmigo si gustas un ratito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Y dice, aleluya. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya, cambiaré. Cambiamos. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya, ¿cuántos lo van a cambiar? Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Cambia tu dolor, cambia la vergüenza, cambia la enfermedad por el gozo de Dios. Cambia la tribulación. Dice que aunque estemos perseguidos, dice, las maldiciones no nos van a afectar, porque somos fuertes en el gozo del Señor. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Aleluya. No te vas a quedar allí en ese momento de dolor. No te vas a quedar allí enfermo. No te vas a quedar allí atribulado. No te vas a quedar allí perseguido. No. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Dile, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguida esté yo hoy, maldiciones no me afectan. En su gozo fuerte soy. Aleluya. Aunque triste en la noche yo esté. No me manden mensajes cuando estoy cantando o predicando, por favor. Los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Gracias, papito. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Bendito. Sí, Señor. Sí, Señor. Te entrego, Señor, el dolor, te entrego la tristeza, la persecución, Señor. La persecución, papito, te la entregamos. Y lo cambiamos todo esto por el gozo del Señor, papá. Gracias, papá. La 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 la. La 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 la. Gracias, papito. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gracias, papá. Me entran muchos mensajes. Ahí a Pedro Landaverde. Ajá, primo, te mando un saludito, primo, alaba conmigo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios.
cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ahí le mandamos saludar, primito. Aquí estamos de pie, primo, de pie. No nos rendimos, aleluya. Así como el apóstol Pablo decía, aunque sea perseguido, aunque sea atribulado, decía, todavía tengo el gozo del Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, mi Padre. Te damos gracias, papito. Te damos gracias, Señor, por otro día que tú nos has dado, papá. Otro día que tú nos has regalado para estar gozosos, papá. Para recordarnos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, papá. Que tú estás mirando, Señor, hacia nosotros, porque tú eres el Dios que nos mira. Aleluya. Tú eres el Dios que hace brotar ríos en el desierto. Caminos en el desierto y ríos en la soledad, para que beba tu pueblo, tu escogido, dice la palabra. Así que no tenemos por qué estar allí tristes, no tenemos por qué estar allí adoloridos, no tenemos por qué estar allí negativos, no tenemos por qué estar allí pensando en rendirnos. No, porque tenemos un poderoso adentro de nosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo, el que nos da las fuerzas, aleluya, cada vez que nosotros la pedimos, el que nos multiplica las fuerzas, dice la palabra, aquel que nos hace correr, dice, y no cansarnos, aquel que nos hace caminar sin fatigarnos, aquel que nos hace levantar las alas como de águilas, dice, para alcanzar nuevas alturas, aleluya. Así que vamos a aprender un poquito de la palabra, para que todos nosotros, ¿verdad?, tengamos esa fe, sigamos teniendo esa fe y esa esperanza que todo el pueblo, ¿verdad?, de Dios necesita a veces. Porque dijo el Señor que nosotros tendríamos tribulación, ¿verdad?, que nosotros tendríamos aflicciones, que nosotros pasaríamos por problemas, ¿verdad? Pero que dijo que nosotros debíamos de confiar, porque Él estaba con nosotros, Él está con nosotros, dijo. Y yo, dice el Señor, soy el vencedor, dijo. O sea, aquel que se meta con ustedes, se mete conmigo, dice el Señor. Y cuando yo he perdido una batalla, dice el Señor, yo soy el Dios que no pierde ninguna batalla, dice. Ustedes nada más alábenme, dice el Señor, que yo mismo me encargo, dice, de preparar emboscadas para sus enemigos, dice el Señor. Aleluya. ¿Quiénes son nuestros enemigos? La tristeza, el dolor, la persecución, el acoso, el abuso, ¿verdad? Todas estas cosas son enemigos de nosotros, pero dice el Señor, ustedes estén quietos, que la batalla no es de ustedes, es mía, dice. Estén quietos y vean que Jehová es Dios de ustedes, dice el Señor. Entonces, miren, nosotros eso es lo que tenemos que meternos todos los días en la mente, ¿verdad? Todo aquello que el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra, aquello que es digno, aquello que es de buen nombre, esas cosas que el Señor nos ha dejado allí escritas en su palabra. De eso que tenemos que llenar nuestra mente, de pensamientos de más que vencedores. Aleluya, porque la palabra nos dice que no solamente somos vencedores, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no hay ninguno que pueda vencer al Señor, ¿verdad? Porque los principados no le vencieron, las potestades no le vencieron, las huestes de maldad en lugares altos no le vencieron al Señor. Al contrario, Él los venció a todos y los avergonzó cuando Él vino a la cruz a pagar precio de sangre por ti y por mí. Aleluya. Así que nosotros tenemos ese Rey, nosotros tenemos ese Dios, nosotros tenemos ese Señor, y no tenemos por qué vivir nuestra vida avergonzados, enfermos o abatidos, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tener ese pensamiento, ¿verdad?, de victoria, aleluya. Tenemos que decirle al Señor, háblame, Señor, quiero escucharte decirme, soy yo quien te da salvación, soy yo quien te da la victoria, aleluya. Y el Salmo 144 dice que Dios es el que nos da victoria a nosotros, aleluya.
Aleluya. Así que nosotros tenemos que seguir creyendo en la palabra de Dios y no en lo que el mundo nos muestra. Porque dice que los justos viven, dice, por su fe. No por lo que miran con los ojos naturales, sino por su fe. Aleluya. Entonces vamos a seguir mirando con los ojos espirituales. Y vamos a ver cómo aquel mal que el enemigo planea y aquella trampa y aquel lazo de cazador que el enemigo usa para mantenernos a nosotros prisioneros. Vamos a ver cómo Dios rompe el lazo. Vamos a ver cómo Dios prepara emboscadas para nuestros enemigos angustiadores. Vamos a ver cómo Dios prepara la mesa delante de ellos en presencia. Cómo prepara la mesa el Señor para nosotros en presencia de los que nos angustian. Aleluya. Vamos a ver todas esas cosas porque somos gente de fe. Aleluya. Bendito sea el Eterno, porque dice la palabra que si tuviésemos fe, dice, como el tamaño de mostaza, dice, podríamos decirle a la montaña, muévete, y esa montaña se moverá, dice. Mateo 17:20, aleluya, y dile a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Yo no sé cuál será tu montaña, pero yo creo que se ha levantado una montaña, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios y también de todos los que somos inmigrantes en este país, ¿verdad? Pero nosotros en el nombre de Jesús podemos decirle, montaña, muévete, muévete, aleluya, y esa montaña se moverá, dice, ¿verdad? Bueno, yo digo, ¿verdad?, estas cosas por lo que miramos cada día, ¿verdad?, cómo la violencia se ve en las calles, ¿verdad? Es una montaña para nosotros como inmigrantes aquí en este país, pero nosotros podemos hablarle a esa montaña y decirle, muévete, montaña, muévete. Que se levante el valle del Señor en nuestra vida, que se levante el valle del Señor en la vida de cada inmigrante en este país, aleluya, porque no hemos venido a pedirle a nadie, no hemos venido a robar a nadie, hemos venido a trabajar, a sudar el sudor de nuestra frente y todo lo que tenemos nos lo hemos ganado. Y nosotros no le hemos robado ni pedido a nadie. Así es que nosotros tenemos que tener nuestra cabeza en alto como inmigrantes en este país. Aleluya, ¿verdad? Porque nosotros todos nos lo hemos ganado. Todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha confiado y nos ha dado mayordomía. Nosotros también hemos trabajado por eso, aleluya. Y agradecemos a Dios por todas esas cosas. Y por eso estoy aquí, mira, porque yo como inmigrante en este país también me gusta pues que los demás conozcan a Dios, que también tengan fe y que también puedan ser agradecidos con Dios y que también puedan confiar en que Dios tiene cuidado de ustedes, en que Dios les enviará la ayuda al clarear la mañana a todos ustedes, si ustedes también lo piden, ¿verdad? Yo soy una mujer que me gusta, ¿verdad?, ser una mujer intercesora, ¿verdad? El Señor dice que Él hace las cosas solo si hay quien se las pida, pero dice que si no hay quien se las pida, el Señor no hace lo que necesita hacer en la tierra. Así que nosotros todos podemos conocer un poco más de la palabra y mantenernos pues en un espíritu de intercesión, en un espíritu de oración, en un espíritu de agradecimiento, en un espíritu empoderado, aleluya, en un espíritu excelente, en un espíritu superior, aleluya. ¿Qué significa excelente y superior? ¿Qué significa? Que no te dejas derrotar por las tribulaciones, por las persecuciones, por los problemas, sino que tú le hablas pues al problema y le dices, problema, en verdad tú eres gigante, pero más gigante es el que está conmigo. Aleluya, acuérdate, David le dijo al Goliat, le dijo, sí, tú eres gigante, pero más gigante es el Señor. Así que le decimos a esa situación, a esto que se ha levantado aquí, ¿verdad?, en contra de cada inmigrante, ¿verdad?, al abuso, a la persecución, al acoso, ¿verdad?, le decimos, es verdad, acoso, tú eres gigante, persecución, tú eres gigante, pero más gigante es el que está con nosotros, aleluya, ¿verdad? Y podemos nosotros tirarle esa piedra en la frente al gigante y derrotarlo, porque mira, porque esa piedra en la frente del gigante lo tumbó, y cuando
cuando tumbó al gigante Goliat, todos, el ejército de él, salió corriendo despavorido, aleluya. Y así es como dice la palabra, que cuando tú le pegas al gigante, entonces dice, todo su ejército sale corriendo despavorido, dice. Entonces nosotros tenemos que usar la palabra para defensa de nosotros, aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser gente de fe, nosotros tenemos que ser gente poderosa, gente que le habla al Señor y le dice, Señor, levántate poderoso, papá, danos salvación, papito, enfrenta, papá, a los que nos enfrentan a nosotros, aleluya. Señor, pelea con los que contienden con nosotros, saca el escudo, saca la lanza, saca el hacha, aleluya, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser gente de guerra, porque cuando la guerra llega, entonces tenemos que sacar las armas poderosas, aleluya. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es una espada de doble filo, es una espada de doble filo, mi gente. Tenemos que tirar la piedra al gigante, para que el gigante pueda caer, porque si no, ¿cómo nos defendemos nosotros? ¿Verdad? Tenemos que ser gente que busca a Dios, gente que lee la palabra, gente que ora en la palabra, aleluya, ¿verdad? Porque hay mucha gente que ora, hasta el mismo pueblo de Dios ora, pero ora de una manera sin discernimiento, sin sabiduría. A veces la gente ora para que las mismas cosas que miramos que están pasando, pasen, ¿verdad? Porque le piden a Dios, prácticamente, que estas cosas feas pasen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber cómo le pedimos a Dios, o sea, nosotros tenemos que saber qué le estamos pidiendo a Dios, aleluya. Entonces vamos a seguir entrenándonos en la palabra por eso, aleluya. Bueno, yo estaba pensando en eso el otro día, digo, mira, Señor, el sacerdocio de Dios a veces se pone a pedir porque todas estas cosas pasen, papá. Así es que tenemos que tener sabiduría, pues el sacerdocio de Dios tiene que saber qué es lo que le pide a Dios, porque dice la palabra que Dios nos da, dice, aquello que le pedimos, que Dios nos da aquello que queremos, aleluya. Y acuérdate que la palabra dice que uno levanta 1000, pero 2 levantan a 10,000. Así que si una mayoría se pone en oración para pedir a Dios, ya sea lo bueno o lo malo, de todas maneras, Dios va a escuchar a la mayoría. ¿Por qué? Porque todos están pidiendo una sola cosa. Entonces, tenemos que tener sabiduría de qué estamos pidiendo. Aleluya, porque después vamos a tener que volver a pedirle a Dios para que nos quite eso que hemos pedido. Aleluya, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios, pues por eso la palabra nos enseña a nosotros a ser sabios, porque después nosotros ahí estamos, los mismos que nosotros pedimos por una cosa, después tenemos que volver a pedir al Señor porque nos la quite. Yo ya he pasado esas experiencias, por eso te digo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado que Dios nos dé algo, ¿verdad? Y Dios nos lo da y después mejor tenemos que pedir que nos lo quite otra vez, porque por eso dice el Señor, que a veces nosotros le estamos pidiendo, dice, ¿cómo es que dice esa parte? Dice, porque a veces nosotros le estamos pidiendo una serpiente al Señor y Dios nos quiere dar pan, ¿verdad? No me acuerdo esa escritura, pero dice que qué padre le dará, dice, a su hijo una serpiente cuando su hijo le pide pan, ¿verdad? Entonces mira, por eso dice que nosotros tenemos que saber qué pedimos, porque a veces estamos pidiendo una serpiente, pero si la mayoría está pidiendo la serpiente, Dios va a mandar la serpiente. Entonces tenemos que saber en qué nos unimos para oración también, ¿verdad? Tenemos que saber en qué estamos unidos para orar, porque Dios nos va a dar lo que pidamos y lo que pida la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahora, en este tiempo. Aleluya. Ahora la mayoría se tiene que juntar para pedir que se quite la serpiente, aleluya, ¿verdad? Porque todas estas cosas son las que estamos viendo, la serpiente actuando, haciendo daño, ¿verdad? Entonces vamos a orar por todas esas cosas, ¿verdad? Que vemos para que desaparezcan, para que el Señor pues escuche también y todo vuelva a la paz y a la normalidad, aleluya, porque no nos gusta ver gente muriendo, a Dios no le gusta ver gente saliendo lastimada, ¿verdad?
Esa no es la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Vamos a entrar en la palabra. Vamos a entrar en la palabra. Aleluya. Sí, Pedro. Así estamos viviendo los tiempos ahora, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero Dios no se ha olvidado de este pueblo. Dios no se ha olvidado de ningún inmigrante. Dios todavía mira a los inmigrantes en este país. Dios todavía ha visto todas las cosas que han sucedido, las cosas que están sucediendo, pero Él ya sabe también las cosas que van a suceder. Aleluya. Así es que no tenemos que vivir preocupados o vivir afanados o vivir nerviosos o temerosos, ¿verdad? No, porque Dios está con nosotros. Ahí vamos a leer ahorita, más adelante. Vamos a poner la palabra aquí. Mira, todas estas cosas el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Para hablar a ustedes, para que ustedes puedan aprender también. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquí una musiquita. Una musiquita. Porque lastimosamente, pues, hemos visto pasar cosas muy horribles. Como gente que ha muerto, ¿verdad? Y digo yo, mira, papá. Y la gente oraba porque estas cosas pasaran, digo yo, ¿verdad? Sobre todo el pueblo de Dios, pues, estaba afanado, pues, orando porque todo esto pasara. Entonces digo yo, mira, Señor, tenemos que tener la sabiduría y el discernimiento para pedirte las cosas, porque a veces estamos pidiendo la serpiente, creyendo que pedimos pan, ¿verdad? Y Dios dice, en su misericordia, pues, todos piden, todos quieren esto. Yo me lo voy a dar, dice. Y después tenemos que pedirle otra vez que lo quite, porque que quite la serpiente, ¿verdad? Que nos mande un pedazo de pan, que nos mande pan, aleluya. Qué horrible los tiempos que pasamos, pero bueno, ni modo, vamos a seguir aquí aprendiendo. Ay, quería poner un poquito de musiquita, pero bueno, es que estos aparatos de mis hijos se nos arruinan y batallo mucho, pero voy a ver aquí la palabra, voy a ir a la palabra aquí. Vamos a ver aquí. Gracias, papito. Mira lo que dice aquí. Cuando las cosas se ponen difíciles, aleluya, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, dame sabiduría, Señor, dame unción, Señor, esa que rompe el yugo, papito, esa unción que necesitamos todos, Señor, cuando vamos a predicar la palabra, Señor, a enseñar tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos a través de esta escritura, Señor, a través del apóstol Pablo, Señor, háblanos a nosotros también, papito lindo, y gracias, Señor. Y dice la palabra en 2 de Corintios 12, 8, verso 8 y 9. Dice, vamos a ponerle allí cuando las cosas se ponen difíciles. Aleluya. Dice el apóstol Pablo aquí, le rogué al Señor 3 veces que me quitara este problema, pero Él me dijo, bástate mi gracia. Cuando eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Aleluya. Bueno, no sé si tú, al igual que yo, has entrado en una temporada buena en tu vida. Cuando de repente sucede algo negativo, algo que te pone en una posición de espera, en una posición de retraso, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Que cuando las cosas medio se están componiendo, cuando te ha comenzado a ir bien, de repente sucede algo que te puso en una posición vulnerable, pues, a una posición, ¿verdad?, donde tienes que esperar. Pero dice que el apóstol Pablo también estaba así. Vamos a poner como ejemplo también, tal vez algún miembro de tu familia está enfermo y Dios no lo ha sanado, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo dice que le decía al Señor 3 veces, he rogado al Señor que me quite este problema, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Cuando eres débil, mi poder se perfecciona en ti. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor, Señor, estaba en una buena temporada, Señor, en mi vida, apenas las cosas estaban fluyendo, Señor, todo se estaba acomodando, Señor, a mi favor,
¿Y por qué ahora sucede esto negativo, Señor? Que me pone en una posición de espera, en una posición vulnerable. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros le hemos tenido que decir eso al Señor? ¿Cuántos le decimos a veces al Señor también? Señor, ¿por qué tú no has sanado a mi familiar? ¿O por qué tú no me has sanado a mí, verdad? A veces somos nosotros los que estamos enfermos y le rogamos al Señor y le pedimos y declaramos la palabra y no hemos visto esa sanidad en nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado momentos como esos. Aleluya. Dice también, vamos a poner como ejemplo esto también, dice que quizás tu mejor amiga o una persona en la que tú confías se tiene que mudar de tu estado y ahora te ves en la necesidad de encontrar a otra mejor amiga o otra persona de confianza y tú te preguntas, ¿qué está pasando? Nosotros pues nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Quiere Dios que pasemos estos apuros? ¿Verdad? Todos nosotros nos preguntamos, Señor, pero si las cosas estaban poniéndose bien. Señor, pero tu palabra dice que por tus llagas he sido sanada, Señor. A veces le preguntamos al Señor, Señor, tu palabra dice que el castigo de mi paz fue sobre de ti, Señor. ¿Por qué será que sigo perdiendo la paz? ¿Verdad? A veces le preguntamos eso al Señor. A veces decimos, Señor, ¿por qué tú no sanas a mi mamá? ¿Por qué tú no sanas a mi papá? ¿Por qué tú no sanas a mi hijo? ¿Por qué tú no me has sanado, Señor? ¿Verdad? Todos nos hacemos esa pregunta. Señor, ¿por qué estaba tan bien con esta persona y esta persona se fue? ¿Verdad? A veces nos preguntamos, ¿por qué mi familiar se tuvo que morir, Señor? ¿Verdad? A veces, como en esta situación ahorita, Señor, ¿por qué las cosas se tuvieron que poner así, Señor, para cada inmigrante en este país? ¿Por qué se tuvo que poner tan, ¿cómo se dice? Tan difícil las cosas. ¿Por qué se pudo poner tan agresivo este gobierno, vamos a decir, con los inmigrantes? Podemos pensar todo eso, ¿verdad? No, porque es verdad, pues. Y todo el que le da miedo predicar, entonces todavía, ¿cómo se dice? Aquel que le da miedo predicar de Jesucristo y de su palabra y de todas las cosas, entonces todavía no ha sido perfeccionado en Cristo, ¿verdad? Pero el que ha sido perfeccionado en Cristo no le da miedo hablar las cosas que tiene que hablar. Aleluya. Porque no es estrella del reino la que habla, sino el Espíritu Santo a través de estrella. Aleluya. Entonces todos nos preguntamos esas cosas. Aleluya. ¿Verdad? Pero ¿quiere Dios que nosotros pasemos por estos apuros? ¿Realmente quiere Dios? Mira lo que nos responde la palabra. Dios no quiere que nadie salga lastimado en estas situaciones, en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Para los inmigrantes en especial. Pero Dios no quiere que nadie salga lastimado, mas sin embargo, hemos visto cómo personas han perdido la vida, incluso porque están en desacuerdo con estas barbaridades, ¿verdad? Con estas cosas que miramos en el diario vivir, que vemos que el ser humano ha perdido, ¿verdad? El amor por el prójimo. Hemos visto cómo se ha enfriado el amor de muchos, como dice la palabra. El amor de muchos se enfriará, dice. Y prácticamente pues comenzaremos a vivir en un modo bestial, ¿verdad? En un modo bestia, ya no en un modo como ser humano, sino como un animal, pero bestia, porque los animales domésticos, ellos tienen un alma y ellos son amorosos y ellos a veces aman más que quizás el ser humano, ¿verdad? Y vemos que estamos mal así, ¿verdad? Porque la palabra nos dice a nosotros que la ley del Señor se resume en amar al prójimo como a uno mismo.
Aleluya. Así que todo aquel que profesa a Jesucristo debería saber que la ley se resume en amor al prójimo. Aleluya, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra, pues como te digo, vamos a hablar lo que dice la palabra. Entonces, vemos que las cosas ya no son así, ¿verdad? Ya no son así. Vemos cómo la gente ahora vive en el modo bestia, ¿verdad? No en el modo de animal doméstico, pero en el modo de bestial. Aleluya. Entonces vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Dios no quiere que nadie salga lastimado, mas sin embargo vemos que cuando las cosas se ponen así, de feas, las personas pierden la vida. A veces las personas pierden la vida en esas cosas que suceden, ¿verdad? Y luego dice, no quiere que nadie salga lastimado, pero sí dice, usa los momentos difíciles para mostrarnos su poder, dice. O sea, que Dios, aún en estos momentos difíciles, todavía Dios está mostrando su poder. Es que Dios va a mostrar su poder, aún en todo esto. Aleluya. Y dice que nosotros cuando atravesamos por dificultades, por problemas, momentos difíciles, nos convertimos, dice, en mejores personas. Porque dice, tal vez, dice, perder, dice, a un ser humano, dice, que se perdió, pues, o se tuvo que mover. Dice, tal vez eso, dice, significará, dice, que encontrarás a un nuevo y excelente amigo, que si una persona se tuvo que ir de tu vida, tenemos que enfocarnos en que llegará otra persona que traerá aún más alegría a tu vida, aún más bendición a tu vida. Aleluya. Por eso dice el Señor que en estos momentos difíciles, dice, nosotros crecemos, nos convertimos en mejores personas. Y que el propósito, y que el dolor todavía trae un propósito. Todavía hay propósito en nuestro dolor. Aleluya. Todavía hay propósito en nuestra pérdida. Todavía hay propósito en los tiempos de brutalidad, ¿verdad? Todavía hay un propósito allí. Y tenemos que confiar en Dios. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros que cuando la vida nos duele, dice, confiemos en el Señor. Y cuando la vida sonríe, confiemos en el Señor. Cuando hay más que suficiente, nos regocijemos en el Señor. Y cuando no hay casi nada, nos alegremos en el Señor. Aunque la higuera no florezca, dice, ni haya fruto, dice, en ella, todavía, dice, me alegraré en el Señor. Es lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? Que nosotros, ya sea tiempo de aflicción o tiempo de alegría, nos regocijemos y busquemos al Señor y tengamos fe y esperanza en Él. Aleluya. Dice que a veces esto traerá alegría para el resto de nuestra vida, o sea, traerá cosas mejores para el resto de nuestra vida. Aleluya. Dios puede convertir las cosas difíciles en cosas buenas. Aleluya. O sea, mira, la situación que ahora vivimos aquí, ¿verdad? Nosotros como inmigrantes, todavía el Señor puede convertir esta situación en una cosa positiva para nosotros. Aleluya. Es lo que
tenemos que entender nosotros también, para que nosotros no nos rindamos, ¿verdad? Para que nosotros no nos demos por vencidos en seguir tratando de alcanzar aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón, aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aleluya. Tal vez lo que Dios puso en tu corazón es comprar tu propia casa. Tal vez lo que Dios puso en tu corazón es terminarte de graduar en la universidad. Tal vez lo que Dios puso en tu corazón es construir una iglesia para el Señor. Tal vez lo que Dios puso en tu corazón es ayudar a tus hijos a que vayan al colegio, que se gradúen, ¿verdad? Y tengan una carrera. Aleluya. Diferentes cosas puede el Señor poner en nuestro corazón. Aleluya. Pero dice que cuando estos tiempos difíciles suceden, Dios nos hace crecer en la adversidad. Dios nos hace crecer a nosotros. Y el poder de Dios se manifiesta en esto. Cuando somos débiles, dice, cuando estamos vulnerables, pues lo que quiere decir el Señor, el poder de Dios se manifiesta. Aleluya, pero tenemos que estar en expectativa siempre, ¿verdad? Que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestro problema. Aleluya, tenemos que decirle, Señor, este problema es grande, pero más grande eres tú, Señor. Como dice, no le digas al Señor qué grande es tu problema, sino dile al problema qué grande es el Señor. Aleluya. Bueno, vamos a leer ahorita en Romanos 8:28. Vamos a leer en Romanos 8:28 para que veamos qué dice. Gracias, papá. Romanos 8:28. Vamos a ver. Romanos 8:28 al 32. Romanos 8:28 al 32. 8:28 al 32. Mira lo que dice aquí. Aleluya. 8:28 al 32. Más que vencedores, dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, ¿qué pues diremos a esta situación, pues? ¿Qué pues diremos a estas persecuciones? ¿Qué pues diremos a estos acosos? ¿Qué pues diremos a estos abusos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en medio de todo esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Qué precioso. El que no escatimó, dice, ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, ¿cómo el Señor no nos dará la salvación? Pues, ¿cómo el Señor no nos dará la protección? ¿Cómo el Señor no nos mantendrá asegurados? ¿Cómo el Señor no nos traerá la provisión? Pues, eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Cómo es que el Señor no nos dará la victoria? Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso quiere decir que esto no va a durar para siempre, que esto no va a perdurar. Aleluya. Que solo estamos pasando por el fuego ahorita, pero la llama no arderá en nosotros. Que quizás estamos pasando por la inundación, pero el agua no nos ahogará, dice la río. Cuando cruces los ríos, dice, sus aguas no te anegarán. ¿Verdad? Es lo que dice el Señor. Si estás en la llama, dice, la llama no arderá en ti. Aleluya. Tenemos que creer que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Pero si nosotros nos descuidamos de la palabra y de la fe, entonces estamos desprotegidos. Estamos sin seguro de vida. Aleluya. Tenemos que asegurarnos con la palabra del Señor, declarándola sobre nuestra vida.
por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo pues no nos dará el Señor todas las cosas, aún en estos tiempos difíciles? La Biblia dice que en los tiempos de tempestad, dice, de calamidad, de mortandad, dice, los justos serán saciados, dice, y serán protegidos. Aleluya. Y serán, pues, defendidos, dice el Señor. Serán cuidados. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? Entonces mira qué precioso. ¿Viste? ¿Viste? Para que tú no te desanimes, para que tú no creas que esto se va a quedar así para siempre. No, la salvación del Señor siempre llega. A veces tarda un poco, pero siempre llega. Y acuérdate que el Señor nunca llega tarde. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro 5:7. Es un mensajito corto, pero para que tú tengas fe también. 1 de Pedro 5:7. Mira lo que dice aquí. 1 de Pedro 5:7. 5:7. Mira, dice el Señor, tú dice que atraviesas por los ríos, por la inundación, por el fuego, por la persecución, por el acoso, por el abuso. Aquel, el pobre, el necesitado, será librado, dice, de la mano de los poderosos. De la mano, dice, de los poderosos será librado, dice. Bueno, pero eso no está diciendo aquí, pero es lo que dice también la palabra en el Salmo 35. Pero aquí en 1 de Pedro 5:7 nos dice, ustedes, dice, que están atravesando eso en su vida, echen toda esa ansiedad sobre mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ustedes. Pero sean sobrios, dice, y velen, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice. O sea, el Señor dice, velen, dice. O sea, oren, dice el Señor. Desvélense tantito, dice el Señor. Y echen, dice, sobre mí la ansiedad, dice, el miedo, el temor, dice. Porque ese adversario, dice, el enemigo de sus almas, dice, está como un león, dice, rugiente. Anda, dice, alrededor buscando a quien devorar, dice. Mira, o sea, el diablo quiere, ustedes saben que el diablo quiere matarnos a nosotros, robarnos y destruirnos. Por eso es que tratan de despojar a nosotros. Por eso es que tratan de asaltar a nosotros. Por eso es que tratan de robarse la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Verdad? Porque cuando tú tienes tu casa, pero todas estas cosas pasan, entonces te ponen en riesgo para perder lo que Dios te ha dado. Cuando te quitan los trabajos, tú te pones en riesgo para perder todo aquello que Dios te ha dado, que tú lo has trabajado para conseguirlo, ¿verdad? Entonces dice que el diablo es el que se encarga de eso, de robarnos, de matarnos y destruirnos, no solamente el cuerpo físico, pero también el alma, pero también las posesiones que Dios nos haya dado a nosotros. Pero por eso ustedes velen, por eso ustedes intercedan por los demás, por eso ustedes intercedan por ustedes mismos. Aleluya. Para que el diablo no se salga con la de él. Aleluya. Por eso te digo que nosotros tenemos que ser sabios también. ¿En qué le pedimos a Dios? Porque a veces le estamos pidiendo una serpiente al Señor. Y después tenemos que orar otra vez para que quite la serpiente y nos envíe el pan, ¿verdad? Aleluya. Entonces tenemos que pedir, ¿verdad?, al Señor con sabiduría, con discernimiento, ¿verdad? Porque imagínate ahora cómo estamos ahora. Pero todo el mundo, todo el sacerdocio pedía a Dios para que todas estas cosas estuvieran pasando ahora. Aleluya. Y digo yo, Dios mío, digo yo, ahora todos tienen que orar para que lo que pedían sea quitado.
diablo anda buscando a quien devorar. Y resistir firmes en la fe, dice el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos, todo esto que está sucediendo ahora, se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice. O sea, dice el Señor que todo esto es en todo el mundo, dice. Mas el Dios de toda gracia, dice, que los ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice. O sea, solo es un poco de tiempo que se padece. Él mismo os perfeccione, dice, afirme y fortalezca y establezca. Aleluya. O sea que cuando este poco de tiempo haya pasado, tú vas a volver a estar firme. Tú vas a volver a estar perfeccionado. Tú vas a estar fuerte. Aleluya. Y establecido. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Aleluya. O sea, mira, es un poco de tiempo que vamos a padecer, ¿verdad? Pero dice, en este poco de tiempo de padecimiento, ustedes van a crecer, dice el Señor. Hay propósito en esto, dice. A ustedes les voy a transformar, dice, aquello negativo, dice, en positivo, dice. Porque soy experto, dice, en voltear, dice, las cosas que fueron predestinadas para mal de ustedes, dice. Soy experto, dice, en voltearlas para su bien, dice. Mira, ahí estaba el malvado de Amán, preparándole la soga a Mardoqueo. ¿Y quién fue ahorcado en la misma soga que preparó para Mardoqueo? El Amán y toda su familia fueron aniquilados en la soga que prepararon. Así que la soga que preparan para ti, dice, ellos mismos caen en ella, dice, ¿verdad? Entonces nosotros esa es la fe que tenemos que tener, que la trampa, dice, que cavaron para ti, dice, que tendieron para ti, ellos mismos caen en ella, dice. El hoyo que cavaron, dice, para ti, ellos mismos caen en él, dice. Aleluya. No, hombre, es que allí la palabra es poderosa y nos enseña a nosotros. Allí, el Salmo 35 tiene tantas cosas maravillosas para pedir al Señor, que se levante el Señor en rescate, ¿verdad?, de los suyos. Aleluya. Hay muchas cosas allí que tú tienes que aprender y que tú tienes que saber todavía. Aleluya. Y esperamos que esta palabra te haya animado y esperamos que esta palabra te haya servido para que tú sigas firme, para que tú no te rindas y para que tú sepas que solo es un poco de padecimiento y que el Señor nunca llega tarde a tu situación, que el Señor se va a gloriar, el Señor te va a fortalecer, a perfeccionar y a afirmar y a establecer, aún cuando este poco de padecimiento haya pasado. Aleluya. Estaremos firmes, estaremos afirmados, fortalecidos, establecidos, y al Señor será esa gloria y el imperio por siglos de siglos, dice la palabra. Aleluya. Qué hermoso. Gracias por el favor de tu atención.